recuerda el Día Mundial de los Defectos Congénitos al nacer y aprovechando esta fecha conmemorativa, recordamos que el ácido fólico previene 2 de los 4 defectos congénitos más comunes en nuestro país. Los especialistas instan a las madres a consumir esta vitamina de distribución gratuita en todos los centros de salud. El síndrome de Down, los defectos del tubo neural, el labio paladar hendido y el piebot son 4 de los defectos congénitos más comunes de nuestro país. 4 de cada 1000 sufre de este u otros problemas de este tipo, pero afortunadamente existe un mecanismo para prevenir al menos 2 de estas malformaciones. El ácido fólico, el consumo del ácido fólico por la mujer embarazada previene los defectos del tubo neural, así como los defectos del labio paladar hendido. O sea, tenemos 2 defectos congénitos de alta frecuencia muy graves que comprometen en muchos casos la vida de los recién nacidos y se pueden prevenir. Es solamente trabajar el tema del consumo del ácido fólico un mes antes del embarazo. Las malformaciones ocurren durante los primeros meses de gestación, por ello es importante realizarse los controles lo antes posible. Generalmente la mujer va ya cuando está de 2, 3, 4, 5 meses y ya no podemos prevenir ningún defecto, entonces tiene que ser antes de la concepción. Desde el 2015, el Paraguay ha lanzado un programa nacional de prevención de los defectos congénitos, donde se registran los casos y se determina cuáles son los sitios a los que las personas pueden acudir para recibir asistencia o información.